Bueno, entonces decía, ¿verdad? Repitiendo lo último, cuando aparece una función polinómica sería aquí x, y una exponencial se elige f de x, la polinómica, porque es más fácil de derivar. Y la exponencial se elige la g de x para ser la exponencial. Entonces, integrando y aplicando fórmula, esta fórmula es importante para integrarla, una exponencial. Entonces, aplicamos esta porque es más directa, ¿verdad? Integral de a x más b de x es igual a 1 sobre a la x más b. Nuestro caso, a es 2, ¿verdad? Entonces, esto es igual 1 sobre 2 por a la ax más b. Pero les decía que en integración por partes, cuando estamos integrando la que elegimos G, no le ponemos la constante integración, porque como se está desarrollando, esa se pone ya en la respuesta final de todo el ejercicio, pero para la integral de solo la G, en la función G que elegimos, no le vamos a poner constante integración. Entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, entonces esta hay que tenerle cuidado porque se va desarrollando integral de f de x, g de x es igual. F de x, es decir, la función que elegimos como f de x se copia igual por la integral de g de x, que es la integral de la que sacamos acá, menos la integral de la derivada de la función f que elegimos por la integral de g de x de x. Entonces, escribiendo acá, ponemos la función original, ¿verdad? X por a la 2x de x va a ser igual. F de x, que la que elegimos fue x por g de x, que es la integral, que es igual 1/2 de a la 2x, que es la que sacamos acá, la calculamos acá, menos la integral, la derivada de f, que es 1, por la integral de g de x, que es la que calculamos acá, que es 1/2 por a la 2x, 1/2 a la 2x. Entonces aquí, siguiente paso, simplificar este producto sería 1/2 xc a la 2x. O bien puede quedar xc a la 2x sobre 2, ¿verdad? En vez de escribirlo así. Menos la integral. O sea que en la integración por partes aparece otra integral, ¿verdad? Entonces, este 1/2 lo sacamos fuera de la constante de integración, ¿verdad? Y solo me va a quedar e a la 2x de x. Entonces, volvemos a integrar, ¿verdad? Entonces, el resultado de todo esto es igual 1/2 x e a la 2x menos 1/2 por la integral de e a la 2x. Pero esta integral ya la calculamos acá, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso sería el primer término solo se copia, menos 1/2 por la integral de esto, que ya se calculó para g de x. Entonces sería 1/2 e a la 2x más c, ¿verdad? Entonces aquí solo sería de multiplicar 1/2 por 1/2, 1/4, e a la 2x más c, y este sería el resultado final. Este sería el resultado final. Ejemplo 2. Nos piden, evalúe integral de x cuadrado, logaritmo natural de x de x. Entonces, por criterios establecidos, cuando aparece el logaritmo natural, se elige f de x
con como la expresión del logaritmo natural que ahí aparece. Entonces, derivando, ¿por qué? Porque esta se puede derivar. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x de x. Entonces, si no tienen claridad, hay que tener esas fórmulas a mano, ¿verdad? De las derivadas, de las que que se necesitan acá, ¿verdad? Porque se vuelven a aplicar. G de x sería la función polinómica que representa el x cuadrado. Integrando g de x tenemos que la integral de x cuadrado de x va a ser igual x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Quedaría x a la 3 más 3. Entonces no se pone constante integración, sino que hasta el final aquí la omitimos, ¿verdad? Entonces, aplicando fórmula de integración por partes y sustituyendo, tenemos que la integral fx, aquí la escribo, integral de f de x por g de x es igual a f de x por integral de g de x menos integral de la derivada de f por la integral de g de x. Escribimos la expresión que nos da el problema. Y aquí sustituimos. Es igual f de x, que la que elegimos fue el logaritmo natural de x por la integral de g de x, que es x al cubo sobre 3, menos la integral de la derivada de f, que es 1 sobre x, por la integral de g de x, que es x al cubo sobre 3, que es esta misma expresión de acá. Bien, siguiente paso, multiplicamos, simplificamos esta expresión, multiplicando, entonces quedaría x a la 3 antes del logaritmo natural por 1/3 logaritmo natural, menos la integral de esto. Aquí aparece sobre 3 como que tuviéramos 1/3. Ese 1/3 lo sacamos de la constante de integración. Entonces me queda menos 1/3 integral. Y aquí simplificamos x a la 3 sobre x, restamos los exponentes y va a quedar la resta 3 menos 1, 2 arriba porque es donde tiene el mayor exponente. Si se observa, aquí nos queda la integral x cuadrado, es la misma la integral que corresponde a g de x, que elegimos x cuadrado, es esta misma, ya la sacamos. Entonces, siguiente paso, integrando, ¿verdad? Sería 1/3. Esta primera expresión se copia, la segunda sería 1/3 por la integral de esto que ya se sacó para g de x, que dio x a la 3 sobre 3 más c. Esto sería igual 1/3 por x a la 3, logaritmo natural de x, solo estoy copiando esto, menos 1/9 por x a la 3 más c, ¿verdad? El multiplicar, y este es el resultado final de la integral. Entonces, cuando aparezca el logaritmo natural, f de x, elige ese logaritmo natural. Si lo eligen al contrario, no lo van a poder resolver y ya. Entonces, hay que tomar en cuenta estos criterios, ¿verdad? Ejemplo 3, nos piden, evalúe la integral del logaritmo natural de x por x a la menos 3 de x. Por criterios establecidos, elegimos que f de x es igual logaritmo natural de x. Es decir, cuando aparezca el logaritmo natural, esa va a ser mi función f. Derivando tenemos que es igual 1 sobre x de x. G de x va a ser la otra expresión, x a la menos 3. Integrando es lo contrario, entonces se le suma 1 al exponente y se divide entre la misma suma de menos 3 más 1 que da menos 2. Entonces igual menos 1 medio x a la menos 2. Aplicando fórmula de integración por partes, ¿verdad? Entonces aquí está f de x, g de x, igual f de x por mayúscula la integral de esta, menos la integral de la derivada de f por la
la integral de g de x, sustituimos. F de x, ¿cuál fue? Logaritmo natural de x. G de x mayúscula, la integral, es lo que nos salió acá, menos 1/2 x a la menos 2. Menos la integral de la derivada de f, que es 1 sobre x. De x no se pone acá porque se pone al final, ¿verdad? Entonces no es que se va a poner acá, no es necesario porque se escribe al final de la expresión. Sería 1 sobre x por g de x, esta misma expresión que es la integral de g. Se sacó acá. Luego, aquí tenemos menos 1/2. Ese menos 1/2 se saca del integral, ¿verdad? Del signo del integral. Entonces, multiplicamos acá. Me queda menos x a la menos 2 por logaritmo natural de x, es decir, la variable con exponente antes del logaritmo natural sobre 2, ¿verdad? Aquí hay un producto. Menos 1/2 menos 1/2. Este x, como este está negativo, hay dos formas. O lo expreso como 1/2 lo saqué, ¿verdad? 1/2 lo saqué del signo de integral. Y me va a quedar x a la menos 1, es decir, 1 sobre x lo expreso como x a la menos 1. Y solo me queda acá menos x a la menos 2. El negativo no lo saqué todavía. Entonces, para que se puedan sumar x a la menos 1 por x a la menos 2, tenemos que sumarlo. Sería menos 1 más menos 2 menos 3. Siguiente paso, el signo lo saco, entonces me va a volver positivo, ¿verdad? La integral. Entonces queda más 1/2. Aquí lo escribí, logaritmo natural. El primero lo expresé de otra manera, esta. Más 1/2 integral de x a la menos 3. Esta expresión que me queda esta integral es la misma que integramos acá de g de x. Entonces ya tenemos resuelto. Entonces el resultado sería x a la menos 2, logaritmo natural de x sobre 2, más 1/2 por la integral que ya está, ya se sacó, menos 1/2 por x a la menos 2 más c. Entonces esto sería igual menos x a la menos 2 logaritmo natural de 2, que es la primera expresión, solo se copia, menos 1/4 x a la menos 2 más c. Y esta sería mi respuesta final para ese ejercicio. Y el último ejemplo, nos piden evalúe el logaritmo natural de 3x de x. Entonces, como aparece el logaritmo natural, esa va a ser mi función f, logaritmo natural de 3x. Derivando sería 3 sobre 3x. Recuerden que el logaritmo natural es derivada de u sobre u, ¿verdad? Entonces 3 sobre 3x, derivada de 3x es 3, u es 3x, 1 sobre x va que no va a alterar. Como no se observa otra función, se puede elegir a constante 1, como g de x. Aquí, entonces, cuando aparece un integral de logaritmo natural, se tiene que resolver por integración por partes, considerando de que g de x es una constante 1, ¿verdad? Es una constante 1. Entonces integramos. La integral de g de x, integral de 1 de x es x. La integral de, cuando no aparece variable, es igual a la variable, la integral. Entonces, aplicando la fórmula de integración por partes y sustituyendo, tenemos la integral, la expresión que nos dan va a ser igual. Logaritmo natural de x por 1, ¿verdad? Se considera como que hay una constante y eso lo dice el criterio, ¿verdad? Atrás, perdón.
el criterio que se definió acá, ¿verdad? Si el integrando consta por completo de una función logarítmica, elegimos e de x1, es decir, que f de x es el logaritmo natural. Entonces sustituimos de la fórmula. La expresión que nos dan va a ser igual a f de x, que es logaritmo natural de 3x, por la integral de g de x, que es x, que nos dio x, menos la integral de la derivada de f, que me dio 1 sobre x, está arriba, ¿verdad? 1 sobre x, por la integral de g de x, que es esta misma x acá, ¿verdad? Por x, de x. Entonces esto sería igual, al multiplicar esto, x logaritmo natural de 3x menos la integral de 1. ¿Por qué? Porque esto se elimina. Al multiplicar, esto se elimina. Entonces me va a quedar la integral de 1. ¿Y cuál es la integral de 1? Ya la saqué aquí arriba. Entonces, esto x logaritmo natural de 3x menos integral de 1 va a ser igual x por el logaritmo natural de 3x menos x más c. Es decir, hasta el final se le pone la constante de integración. Entonces, con esto se concluye los temas de esta tutoría, ¿verdad? Que son los primeros de la tercera unidad. No sé si hay preguntas de esto o paso al repaso. ¿Hay alguna pregunta de esto? No, ingeniero. Todo claro. Bueno, entonces voy a dar el repaso. Dejar de compartir acá. Entonces, el examen viene una pregunta de teoría, de verdadero y falso. La teoría es sobre la teorema, ¿verdad? Si es verdadero, cuando la derivada de una función es positiva, es que crece. Si les pusieran el problema, si la derivada primera derivada de una función es positiva, decrece, entonces la respuesta sería falsa, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado en una pregunta. Es sobre la pregunta verdadero y falso, es sobre los teoremas de primera y segunda derivada que vimos y que se aplican. Entonces, el ejercicio práctico es un problema que les piden, digamos, sacar los puntos críticos, ahí los defino. Entonces, puntos críticos, donde la función crece, entonces ahí en el ejercicio les voy a poner los incisos, ¿verdad? Dónde es cóncava hacia arriba, cuál es el punto de inflexión y la gráfica. Ejemplo, nos piden graficar esto, y igual 2x a la 3 menos 3x cuadrado más 12x más 3. Entonces, lo primero es derivar, ¿verdad? Hacer la primera derivada. Derivada de esto es 6x cuadrado. 3 pasa a multiplicar, le resta una unidad al exponente. El siguiente término es 6x y el último es menos 12, ¿verdad? Que como aparece sola, entonces la derivada de 12 por la variable x es igual a la constante que está ahí. Seguido, tenemos que hacer cero la derivada. Entonces, yo escribo la derivada, primera derivada es 0. Sí, la expresión es igual a 0. Y factorizo, ¿verdad? Porque como me queda un trinomio, tengo que factorizar. Lo primero
En este ejercicio generalmente va a salir un valor acá. Saco el valor que multiplica al primer término, que es 6, como factor común. Pero al sacarlo como factor común, los valores que deben, al factorizarlo, va a quedar con un valor menos diferente, de manera que sea equivalente y que si se multiplicaran dan a la expresión original, digamos, 6x cuadrado menos 6x menos 12, al sacar el factor común 6, que es el valor que aparece acá, el primer término dentro de paréntesis me va a quedar x cuadrado. El segundo me va a quedar x. ¿Por qué? Porque si lo multiplicara me daría esto. Y el último me daría 2, ¿verdad? O sea, eso depende. Todos los problemas son diferentes, ¿verdad? No siempre le va a dar. No es que van a dar igual a este. Este solo es un ejemplo. Entonces, la factorización de factor común se hace una primera factorización, ¿verdad? Y los términos que queden acá va a ser un valor menor, de manera de que si se multiplicaran, quedan igual a la expresión original, ¿verdad? Bien. Siguiente paso es factorizar ese trinomio. ¿Cómo se factoriza? El signo que tenga el segundo término pasa como signo en el primer factor. Y el producto del signo del segundo término con el tercer término, en este caso menos por menos da más, queda como signo en el segundo factor, ¿verdad? Entonces ambos empiezan con el valor de x. Vamos a buscar dos números que multiplicados den a este valor y sumados o restados, dependiendo, den a este valor que multiplica al segundo término. Entonces, dos valores que multiplicados entre sí den a menos 2 sería menos 2 y 1, ¿verdad? Porque menos 2 por 1 da menos 2. Cuando se está factorizando este trinomio, el mayor de los valores conviene ubicarlo acá, ¿verdad? Aquí conviene ubicarlo en el primer factor. Bueno. Y hay que comprobar de que si la suma o resta, dependiendo de los signos que tengan, dé a menos 1. Si da, ¿verdad? Menos 2 más 1 da menos 1, que es el coeficiente que multiplica a x, ¿verdad? Entonces está correcto. En esto deben verificar bien la factorización. Si aquí se equivocan lastimosamente y el problema está incorrecto del todo, si tienen mal esa factorización y no, ya no puedo hacer más, tienen que fijarse porque esto, yo les dije, incluye matemática y si ya factorizan mal, entonces ya de ahí el problema ya está incorrecto. Tienen que fijarse bien en esta factorización. Bueno, ya factorizado, esto está igualado a 0. Entonces, cada factor dentro de paréntesis lo igualamos a 0 y despejamos para x. Entonces, x menos 2 igual a 0, que el primer factor, despejando para x, 2 que está restando, debe pasar sumando al otro lado. Entonces, x es igual a 2. X más 1 igual a 0. Despejando para x, 1 que está sumando, pasa al otro lado restando. Entonces, x es igual a menos 1. Estos dos valores son los puntos críticos, porque es donde la derivada se hace 0. La primera derivada se hace 0. Con esos puntos críticos, trazamos una tabla entonces esta tabla es importante. Una tabla de variación. Partiendo de los puntos críticos desde menos infinito hasta el valor que le sigue en orden de los puntos críticos, sería en este caso menos 1, que le sigue en orden sería 2, ¿verdad? Hasta más infinito. Entonces trazamos, van a salir 3 intervalos. Entonces el primer renglón va a ser, definimos los intervalos. Sería de menos infinito hasta menos 1, el primer intervalo, el segundo de menos 1 hasta 2 y el último de 2 hasta más infinito.
elegimos un punto de prueba. El punto de prueba es un valor que esté dentro de intervalo y no sea parte de los extremos. Entonces aquí un valor. Elijo el punto de prueba es -2 porque está más a la izquierda antes de -1 en la recta numérica. Entonces no puede ser, ahí deben tener cuidado también el punto de prueba que eligen. El punto de prueba para el punto de prueba para el segundo intervalo, elijo 0. Siempre que 0 esté dentro de un intervalo, lo elegimos porque nos facilita el cálculo, ¿verdad? Posterior. Y aquí elijo un punto de prueba que esté dentro del intervalo, uno que esté más a la derecha de 2, ¿verdad? Yo elijo 3, pero se puede elegir cualquiera, 4. Bien, el tercer renglón de esa tabla de variación, escribo la derivada que me salió, ¿verdad? La derivada que me salió, la expresión 6x cuadrado menos 6x menos 12, ¿verdad? La escribo acá. Y en cada columna de la tabla de variación, sustituyo, ¿verdad? Entonces sería 6 por menos 2 al cuadrado menos 6 por menos 2 menos 12 igual a 24. Me he estado fijando en unas tareas que aquí ponen un negativo y le sale un resultado negativo. Aquí no puede salir negativo cuando se eleva al cuadrado. Tiene que usar entre paréntesis, ¿verdad? Porque un negativo al cuadrado no puede dar negativo, siempre da positivo. Entonces aquí va a dar un resultado positivo. Porque queda 6 por 4 positivo menos 6 por menos 2 que aquí suma, entonces va a dar positivo. Para 0 me va a quedar igual a menos 12 después de evaluar. Y para 3 me va a quedar igual a 24 positivo. Entonces este signo aquí ponemos el signo y aquí podemos poner la f, que es decir, la función que me indica de que aquí el signo va a crecer, aquí va a decrecer y aquí va a crecer, ¿verdad? Una flechita, no puse palabra. Aquí esto no es mínimo, ¿verdad? Este intervalo no es un mínimo ni es un máximo. Entonces aquí el máximo va a estar en el valor. Aquí no pueden escribir que es un mínimo, máximo, sino que el máximo o mínimo valor es el valor. Aquí solo se escriben si crece o decrece. Yo pongo la flecha así, que está creciendo, aquí decrece y aquí crece. Entonces, siguiente paso decimos, función crece de menos infinito hasta menos 1 y en 2 hasta más infinito, ¿verdad? Y decrece en menos 1 hasta 2. Y decimos que hay un máximo en x es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque antes crece y después decrece significa que aquí hay un máximo. Y hay un mínimo en x igual a 2 porque antes decrece y después crece. Bien, entonces, como hay un máximo en x igual a menos 1, se evalúa y mínimo en x igual a 2, estos valores los vamos a evaluar en la función original que nos da el problema, 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 3. Evaluamos para menos 1 para hallar el máximo o el punto. Entonces, al evaluar, queda 2 por menos 1 a la 3, menos 1 a la 3, cuando hagan estas potencias, enciérranla entre paréntesis. Aquí va a dar negativo, ¿verdad? Porque un exponente impar, una potencia impar de un negativo va a dar un resultado impar, pero aquí va a dar positivo este valor. Entonces quedaría 2 por menos 1, menos 3 por 1, menos 12 por menos 1, más 3, me da un resultado de 10. Tengan cuidado con esas evaluaciones porque si ahí lamentablemente yo no voy a, si se equivocan ahí se queda el problema y hasta ahí
El puntaje no lo voy a dar, porque eso, matemática, esto es un requisito de esta clase, que hayan pasado matemáticas. Entonces, lo más que me queda es decirles que tengan cuidado en las operaciones, ¿verdad? Bien, entonces aquí da 10. Significa que el máximo es el punto menos 1,10, ¿verdad? Menos 1 para X y 10 para Y. Para la función 2 también evaluamos, ¿verdad? Que es donde va a estar el mínimo. El punto mínimo de la función, ¿verdad? Mínimo local. Entonces 2 por 2 a la 3 menos 3 por 2 a la 2 menos 12 por 2 más 3 igual a negativo 17. Entonces ahí ya tenemos dos puntos que estos los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Bien, entonces aquí, hasta aquí llegamos al hallar el máximo mínimo. Aquí aplicamos la primera derivada. Siguiente paso es aplicar la segunda derivada. Entonces, como la primera derivada nos da esta expresión, derivando esta expresión, obtenemos la segunda derivada. La segunda derivada sería 6x cuadrado, 12x. La derivada de 6x cuadrado es 12x, la derivada de menos 6x, menos 6. Segunda derivada es 0 si esta expresión es 0. Despejamos. 6 que está restando pasa al otro lado sumando. 12 que multiplica x pasa al otro lado dividiendo con su signo, ¿verdad? Porque el signo solo cambia si está sumando o restando. Si está multiplicando pasa con su signo. Son criterios de matemáticas, de ecuaciones. 6 entre 12 me da 0,5. En torno a ese punto donde la segunda derivada se hace 0, ahí hay un posible punto de inflexión, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una tabla de variación para haciendo un análisis de la segunda derivada. Es decir, partiendo de una recta numérica de menos infinito hasta 0,5 hasta más infinito. Entonces, igual que el criterio primera derivada, definimos un intervalo. El primero va a ser de menos infinito a 0,5 y el otro de 0,5 a más infinito. Elegimos punto de prueba. Podemos elegir 0 acá, sí, porque 0 está antes de 0,5. Y aquí podemos elegir 1, que es el más cercano, el entero más cercano. Escribimos acá, el tercer renglón, la tercera derivada, la expresión que nos salió. Y evaluamos a la par el punto de prueba. Sería 12 por 0 menos 6 igual negativo 6. Es decir, que va a dar un signo negativo. Y para 1, 12 por 1 menos 6 da positivo 6, da un signo positivo. Bueno, aquí es la función, no es la segunda derivada, ¿verdad? Pero entonces la función va a ser cóncava hacia abajo en el primer intervalo y cóncava hacia arriba en el segundo intervalo. Significa que hay un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. Entonces se evalúa x igual en 0,5 en la función original. La función original, entonces aquí la función original, ¿verdad? Que es el que tiene mayor grado, 2x a la 3. Dos x a la 3 menos 3x cuadrado menos 12x más 3. Se evalúa el valor de 0,5 que ya por la tabla de variación vimos que es un punto de inflexión, ¿verdad? Es un punto de inflexión. Bueno, entonces y igual 2 por 0,5 a la 3 menos 3 por 0,5 a la 2 menos 12 por 0,5 más 3 me da un valor de negativo 3,5. Significa que el punto de inflexión va a ser 0,5 para x, menos 3,5 para y.
Combinamos, después de esto, se puede hacer un pequeño bosquejo donde se combina información de primera y segunda derivada. De tablas de variación vimos que antes de -1 la función crece, después hasta 2 decrece y de 2 en adelante crece. Y el punto de inflexión está entre el máximo y el mínimo, ¿verdad? Valores que dan máximo y mínimo, entonces se pone en medio, se combina. Entonces aquí va a haber una concavidad hacia abajo y aquí va a haber una concavidad hacia arriba. Aquí coincide el valor mínimo 2 y aquí coincide el valor máximo 1. ¿Vale? Ese es un bosquejo que pueden hacer. Ahora se busca intersecto en Y cuando X es igual a 0. Ese intersecto en Y es un punto adicional que nos ayuda nos va a dar mejor pauta para graficar la gráfica. Entonces se puede buscar el intersecto en Y. También el X, pero se pueden confundir. Entonces con el Y que saquen está bien, ¿verdad? Intersecto en Y es cuando X igual a 0. Entonces ese X igual a 0 se evalúa en la función original, ¿verdad? No en las derivadas, sino en la original. Sería 2 por 0 menos 3. Va a dar 3. Intersecto en Y 0,3. 0 para X, 3 para Y. Entonces, este punto más los anteriores de máximo y mínimo con punto de inflexión se ubican en el plano cartesiano. Entonces, ahí ya podemos dibujar el plano cartesiano. Entonces, el máximo es el punto. El intersecto, punto de inflexión es 0 punto menos 3, 5. Acá, ¿verdad? El máximo nos dio menos 1, 10, ¿verdad? Menos 1, 10. El valor máximo lo ubico acá, menos 1 para X, 10 para Y. Y el valor mínimo me da 2 menos 17, ¿verdad? O sea, los valores que sacamos arriba los vamos a ir ubicando, ¿verdad? Los vamos a ir ubicando. Luego vamos a evaluar unos cuantos valores para tener más valores de X. Bueno, nos vamos a quedar acá, continuamos en 5 minutos porque ya nos está sacando. Ya estamos terminando.